Bienvenidos al avance del capítulo 1 de la telenovela Papás por conveniencia. Tino sube al rascacielos con una mezcla de adrenalina y nerviosismo, y mientras graba un video, les dedica unas palabras a sus hijos. Les dice que todo lo que hace es por ellos, porque son lo más importante en su vida. Con determinación, se prepara y salta sin dudarlo. Cuando aterriza, un chico se acerca para pagarle la apuesta que había hecho previamente. Sin perder tiempo, el chico se gira hacia su novia y le pregunta si quiere casarse con él. La novia, emocionada, responde con un rotundo sí mientras lo abraza. Más tarde, Tino se reúne con su banda en las calles, donde tocan música para ganarse la vida. La música atrae a los transeúntes, quienes les dejan algo de dinero. Mientras busca formas de sobrevivir, Tino observa un coche que transporta ropa nueva. Aprovechando un descuido, se escabulle para tomar algunas prendas. Con un poco de alivio, horas después, se presenta al cumpleaños de su hijo Emiliano. Le entrega un regalo envuelto con esmero, y Emiliano, emocionado, lo abraza y le agradece. Sin embargo, le dice que su mejor regalo es tener al mejor papá del mundo. En ese momento, Emiliano siente un fuerte dolor en el estómago. La preocupación invade a Tino, quien rápidamente lo carga y lo lleva a una ambulancia. Mientras viajan al hospital, Tino le pide a Emiliano que apriete su mano si el dolor empeora, intentando mantener la calma. Por otro lado, Aide y Facundo tienen una intensa conversación. Aide le informa que están divorciados, algo que Facundo parece ignorar. Confundido, él le pregunta por qué no se lo había mencionado antes, y Aide le aclara que fue él quien evitó hablar del tema. Le explica que su matrimonio dejó de existir hace años. Sin aceptar la realidad, Facundo insiste en que, aunque ya no sean pareja, él seguirá siendo suyo. Aide lo aparta y le pregunta qué finge con esos comentarios. Facundo le sugiere que recuerde los momentos felices que compartieron, pero Aide le corta diciendo que lo único que comparten ahora es su hija. Facundo, tratando de convencerla, le dice que la niña necesita a sus padres juntos, pero Aide le exige que no use a sus hijos como excusa para retenerla. Facundo le recuerda que, cuando la conoció, ella era madre soltera, insinuando que él le dio estabilidad. Aide, molesta, le dice que no vuelva con ese argumento, ya que nunca hizo nada significativo por Ulises ni por Circe, los otros hijos de Aide. Facundo admite que no se esforzó como debería, pero afirma que, de algún modo, sigue siendo una figura paterna para ellos. En ese momento llega Augusto, quien le pregunta a Aide si está todo bien. Ella le asegura que sí y le pide que se retire. Mientras tanto, Ulises y Circe conversan en privado. Ulises le pregunta a su hermana por qué no simplemente presentar el examen en lugar de armar un escándalo. Circe, con firmeza, le responde que tiene sus razones y que necesita saber si él está de su lado o no. Ulises, siempre fiel a su hermana, le dice que cuenta con él. Circe, conmovida, le agradece y le dice en broma que por eso es su mascota espiritual favorita. Poco después, ambos irrumpen en la oficina del maestro para causar un alboroto, dispuestos a defender sus motivos. Mientras tanto, Tino permanece en el hospital, angustiado por la salud de Emiliano. Más tarde, en otro lugar, un hombre felicita a Aide y comenta que en las cámaras salió muy bonita. Federico, uno de sus colegas, respalda la opinión y agrega que Aide se ve bellísima. Ella agradece los cumplidos, pero cambia de tema rápidamente y les pregunta si el video promocional quedó bien. Explica que necesitan captar la atención de los inversionistas para salir de los problemas financieros que enfrentan. Federico le asegura que deben trabajar duro para recuperar su posición como líderes de ventas en línea. Aide les pregunta qué sucedió con los inversionistas que estaban a punto de firmar. El hombre le responde que, lamentablemente, se echaron para atrás en el último momento. Aide, frustrada, les recuerda la importancia de mantener la confianza de sus usuarios y de no perder más terreno. Mientras están en esta conversación, en una institución escolar, se desata el caos.
Los estudiantes corren despavoridos pensando que hay un incendio. Los maestros llegan al lugar y encuentran un encendedor y una bengala, dándose cuenta de que se trata de una falsa alarma. El maestro Suárez ordena a su compañero que avise a los bomberos de la situación. De regreso en la empresa, el hombre nota que Aide está distraída y le pregunta si algo le preocupa. Aide admite que tiene problemas tanto en la empresa como en casa. Federico interviene y le sugiere que se tome un tiempo para atender sus asuntos personales, pero Aide se niega, insistiendo en que la empresa la necesita. Su compañero, tratando de animarla, le recuerda que hoy es la fiesta de aniversario de su antigua preparatoria, y que ella es la invitada especial por ser la alumna más exitosa de su generación. Aide no puede creer lo que su compañero le acaba de recordar y exclama que lo había olvidado por completo. Piensa que probablemente se debe a que no le guste recordar esa etapa, ya que fue cuando sufrió el peor bullying de su vida. Su compañero intenta tranquilizarla y le dice que eso ya quedó en el pasado. Además, le recalca que ahora tiene la oportunidad de asistir como un gran ejemplo para los estudiantes. En ese momento, Aide recibe una llamada de la institución de su hijo. Por otra parte, el doctor informa a Tino que, mientras más avanza la enfermedad de Emiliano, menos saben cómo tratarla. La noticia preocupa profundamente a Tino, quien le suplica al doctor que no le diga eso. El médico le explica que la motricidad de Emiliano no mejora debido a los tumores que están creciendo en su cuerpo. Tino expresa que el problema es que no saben hasta qué punto crecerá ese pulmón afectado. El doctor intenta calmarlo diciéndole que, gracias a los avances médicos, los medicamentos pueden controlar el crecimiento del tumor. Sin embargo, Tino insiste en que lo importante sería encontrar algo que elimine el tumor por completo. El doctor le asegura que ya mandaron a investigar su caso, pidiéndole que no se preocupe. Más tarde, Tino conversa con Emiliano y le dice que, gracias a que le apretó la mano, ahora está como si nada. Emiliano, curioso, le pregunta si sabe si lo van a tener hospitalizado varios días. Tino, con una sonrisa, le responde que, como es su cumpleaños, lo van a dar de alta de inmediato. Al escuchar esto, Emiliano se alegra mucho. Tino lo abraza con fuerza, pero Emiliano se queja diciendo que lo lastimó. Tino, preocupado, toma su mano y le pide que la apriete otra vez para compartir su dolor. Mientras tanto, el profesor Suárez le comenta a Aide que sus hijos fueron quienes activaron las alarmas. Le explica que Circe lo hizo para evitar presentar los exámenes y que Ulises simplemente la siguió. Aide, incrédula, le aclara que Ulises es un excelente estudiante y que Circe ha mejorado mucho sus calificaciones. Suárez, sin embargo, insiste en que esto es porque Circe soborna a los maestros. Como él se negó a aceptar el soborno, ella inundó medio colegio como represalia. El director interviene en la conversación, señalando que esa es una acusación muy seria. Suárez le responde que lo sabe y que por eso quería presentar las pruebas en la próxima junta. Aide, con el rostro serio, le pregunta si tiene evidencia. Suárez afirma que Circe le ofreció un fajo de billetes, el cual probablemente sigue en su mochila. Aide revisa la mochila de su hija y confirma que es cierto. Molesta, le pregunta si no le da vergüenza todo esto, especialmente por involucrar a Ulises, quien siempre ha sido responsable. Circe, avergonzada, confiesa que sí lo hizo y que obligó a Ulises a ayudarla. Ulises, tratando de defenderse, dice que sabía que estaba mal, pero que solo evitar que su hermana enfrentara el problema solo. El director, enfurecido, decide expulsar a Circe de manera definitiva y suspender a Ulises por 3 días. Aide interviene rápidamente, disculpándose con el director y explicando que, si los expulsa, dañará el lema de la institución. Le pide que, en lugar de expulsarlos, los castigue, asegurándoles que ella se encargará de corregirlos. Al salir, Aide les reclama a sus hijos por intentar sobornar a los maestros. Circe, preocupada, le pregunta cómo va a hacer para pasar las materias. Aide le responde que siempre confió en ella para que le cuente sus problemas. Ulises, por su parte, menciona que solo quería apoyar a su hermana, aunque sabía que estaba mal. Aide le recuerda que siempre les pidió que se apoyaran mutuamente, pero solo en cosas buenas. También les dice que, gracias al impecable historial de Ulises,
El colegio le dio otra oportunidad a Circe. Circe agradece a su hermano y a su madre. Aide, firme, les informa que, ahora que están suspendidos, pedirá a una tutora que les asigne tareas adicionales en todas las materias. Circe se inquieta y promete que mejorará, pero Aide, conocedora de su carácter, le exige que entregue su teléfono. Circe suplica que no lo haga, pero Aide no cede. También le ordena a Ulises que entregue su teléfono y su consola de videojuegos. Circe intenta defender a su hermano, pero Aide deja claro que ambos serán castigados de la misma manera. Finalmente, le pregunta a Circe de dónde sacó el dinero para sobornar a los maestros. Circe, con la cabeza baja, confiesa que la idea fue de Facundo. En ese momento, aparece Facundo y pregunta qué está sucediendo. Aide, visiblemente molesta, ordena a sus hijos que dejen lo que les pidió en la mesa. Luego, le recrimina a Facundo por meterle ideas en la cabeza a Circe sobre sobornar a los maestros. En ese instante, Scarlett llega de la escuela y, al ver a sus padres juntos, los saluda con alegría, asegurando que le encanta verlos así. Más tarde, Lila comenta a su familia que no hay agua en la casa. Tino, siempre optimista, le dice que no se preocupe, ya que él resolverá el problema. Además, menciona que existe la posibilidad de mudarse para estar más cerca de su trabajo. En ese momento, su abuela interviene, afirmando que está cansada de tantas mudanzas. Tino le pide que trate de ser más positivo por el bien de los niños. Mientras tanto, Federica le preguntó a Guzmán qué ocurrió para que perdieran 10.000 usuarios. Guzmán, incómodo, promete que se lo explicará después, pero intenta marcharse excusándose con una comida importante. Federica lo detiene y le aclara que, como abogada, necesita saber todo lo que ocurre en la empresa. Guzmán se va apresuradamente, impidiendo la conversación. Por su parte, Berta le comenta a su hijo que hay poca comida para el día siguiente. Tino, sin preocuparte, le dice que no se preocupe por él, ya que puede arreglarlas en la calle. Berta menciona que le preocupa mucho la situación de los niños. Tino, tratando de tranquilizarla, le dice que en cuanto consiga un trabajo estable podrá estar más tranquilo. Berta expresa lo mucho que siente por él, ya que ahora debe lidiar con la enfermedad de su hijo. Sin embargo, Tino, decidido, le responde que no hay problema, pues hará todo lo que sea necesario para sus hijos. Horas más tarde, Tino acude a una oficina bancaria para solicitar un préstamo, pero el encargado le informa que no puede otorgárselo porque su nombre figura en la lista negra. Tino pregunta si es posible intentarlo usando los datos de su madre, pero el hombre le aclara que para mejorar su historial debe primero conseguir un empleo estable. Tino, frustrado, se pregunta cómo logrará hacerlo si ni siquiera le ofrecen trabajo. Más tarde, Tino se presenta en la casa de Melitón para pedirle dinero prestado, pero Melitón se niega, recordándole que aún tiene cuentas pendientes con él. Además, le advierte que vaya buscando cómo pagarle, porque ya sabe cuáles son las consecuencias si no lo hace. Mientras tanto, Scarlett le pregunta a Aide por qué su padre tiene que salir de la cárcel. Aide, con paciencia, le explica que esas cosas suceden cuando una pareja se divorcia. Scarlett, curiosa, le pregunta si ya no ama a su papá. Aide responde que, aunque ya no lo ama, siempre estará agradecida con él por haberle dado la dicha de ser madre. Más tarde, Guzmán se encuentra con Tino en un restaurante. Tino lo ve y lo saluda con entusiasmo. Guzmán, sorprendido, le pregunta cómo es posible que esté trabajando como mesero cuando tiene tanto talento para la música. Tino aclara que solo está ayudando temporalmente, ya que en realidad es consultor de empresas de alto nivel. Luego, Tino le preguntó qué está haciendo él. Guzmán comenta que trabaja en la mejor empresa virtual, a lo que Tino lo felicita y afirma que, como consultor, incluso podría hacer un mejor trabajo en su empresa. Guzmán, intrigado, le propone seguir hablando en la fiesta de aniversario de la preparatoria. Tino acepta, señalando que recibió también la invitación. Por su parte, Federica intenta convencer a Aide de que asista a la fiesta de aniversario, pero Aide se niega, argumentando que ese lugar solo le trae malos recuerdos. Federica le asegura que no tiene nada de qué preocuparse, ya que ella también prometió ir. Mientras tanto, Berta le pregunta a Tino por qué insiste en ir a esa fiesta. Tino, sincero,
Le confiesa que tiene la corazonada de que podría conocer a alguien que le cambie la vida. En ese momento llegan sus hijos y le preguntan a dónde va. Tino les miente diciendo que tiene un encuentro con sus socios para un nuevo proyecto. Emiliano, ilusionado, lo anima a conseguir ese trabajo. Por la noche, Aide se muestra inquieta y le dice a Federica que prefiere quedarse en casa con sus hijos. Federica la detiene, asegurándole que los niños estarán bien, y la anima a asistir a la fiesta sin preocupaciones. En la fiesta, Tino se reencuentra con sus antiguos compañeros de la preparatoria. Al mismo tiempo, Lila le pregunta a su abuela por qué su padre trabaja tanto y aún así, siguen siendo pobres. Berta le responde que no son pobres, sino ahorrativos. Lila se queja porque siempre gastan el dinero en los medicamentos de Emiliano, mientras que a ella no le dan nada. Berta, molesta, le aclara que Emiliano desearía tener la salud que ella tiene, pidiéndole que no se queje. Por otro lado, Federica conversa con Circe y le pregunta quién es el chico que la está pretendiendo. Circe, emocionada, responde que es el más popular de la prepa, pero teme que Aide regresa temprano. Federica le asegura que puede confiar en ella para cubrirla. Circe pregunta qué pasaría si la tutora se entera, pero Federica promete encargarse de todo mientras no la retrasa. En la fiesta, Tino presume ante sus amigos que tiene varios trabajos porque en su empresa le exigen mucho. Lichita comenta que ella vive con sus 3 hijos y que su esposo es mariachi. Mientras tanto, Aide llega a la fiesta, pero al ver a sus compañeros comienza a sentirse abrumada por la vergüenza que le hicieron pasar en el pasado. En otro lugar, Circe se encuentra con su pretendiente en una carrera de coches. El chico le entrega un polvo y le dice que, antes de que comience la carrera, debe consumirlo para llegar hasta las nubes. Circe, indecisa, se fija en otro chico que no deja de mirarla desde lejos. Mientras tanto, los amigos de Tino recuerdan cómo, en la preparatoria, todos hicieron que Aide bebiera hasta quedar inconsciente, y cuando se cayó comenzó a burlarse de ella. También mencionan que Aide estaba enamorada de Tino, a quien le mandaba cartas de amor, pero él la rechazó cruelmente. De vuelta en la carrera, Circe le dice a su pretendiente que quiere manejar el coche. Él le responde que, para hacerlo, primero necesita consumir el polvo. Circe se niega, lo que enfurece al chico, quien intenta obligarla. El otro chico, que la observaba desde lejos, interviene para defenderla. La situación escala en una pelea, pero Circe logra separarlos antes de que pase a mayores. En la fiesta, Aide es llamada al escenario para recibir un reconocimiento por su éxito. Sus compañeros quedan sorprendidos al verla tan cambiada y bien arreglada. Aide toma el micrófono y expresa su logro, destacando cómo superó los malos momentos del pasado. Sin embargo, al ver a Tino entre los presentes, se siente nerviosa y mareada. Justo antes de desmayarse, Tino la sostiene para evitar que caiga. Mientras tanto, Silvana, de camino a casa, sufre un accidente. Una de las llantas de su coche se pincha. Al intentar pedir ayuda, es atropellada por el chico que pretendía asirse. Este, al darse cuenta de lo sucedido, huye del lugar. Por otro lado, Emiliano exclama que necesita a su padre en casa. Su abuela se acerca y se da cuenta de que tiene fiebre alta, notando que está más grave de lo que Tino había dicho. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.